buenos días de nuevo. Daba las palabras de bienvenida. Soy bienvenido, decía el Balaco. Es la primera vez que este artista, este gran artista francés, pero educado en Estados Unidos y que trabaja entre Estados Unidos y Costa Rica y que es de proyección internacional por sus obras, es la primera vez que expone en España, sea museo o sea en sala de exposición. Por lo tanto, para nosotros, para Málaga, es importante, es un honor y nos da una proyección potente en el mundo cultural y en el mundo de arte contemporáneo. Yo no sé si está previsto que haya una traducción para ello. ¿Sí? Y yo quiero felicitar al área de cultura, el alcalde que nos acompaña aquí, María Lozada, y a Elena Juncosa, que es como comisaria además de esta exposición, como persona clave en el CAC de Málaga, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga. Y voy a ser muy breve, por aquello de que hay traducciones y tal, ¿no? Solamente señalar que es un artista que efectivamente nació en Francia, se educó en Estados Unidos, tanto en San Francisco como en Nueva York, y que sus obras están en los museos muy importantes de arte contemporáneo del mundo, ¿no? El Museo de Los Ángeles, el Museo de Bellas Artes de Montreal, el Museo de Brooklyn en Nueva York, en definitiva, museos en Europa también, no haré la relación completa. Por lo tanto, tener 40 obras de él, el material que él utiliza en tabla de madera, con ese estilo característico de sus últimos años, obras que van de los 10 últimos años, nos parece que es una gran oportunidad de profundizar el conocimiento, que es lo que pretende el CAC de los artistas contemporáneos mejores del momento actual en el mundo, ¿no? Y está en la línea de las grandes exposiciones que hemos tenido aquí. Yo le dejo la palabra a María Lozada, después hablará Elena Juncosa y cerrará Gilles de Blancourt. Soy yo el Congratulations. Muchas gracias, alcalde. Elena Juncosa, comisaria de la exposición. Pues efectivamente es la primera vez que podemos ver aquí en España a Jules Balincourt en esta exposición, que podemos traducir como Después de la fiebre del óxido. Y bueno, pues yo creo que volvemos a proyectar una Málaga completamente volcada con la cultura, una Málaga que no para en ningún caso y frente a ninguna adversidad. No hay día en el que no ofrezcamos una potente agenda cultural segura, sobre todo una agenda cultural segura. Y en este caso yo pues recomiendo a los malagueños que se acerquen aquí al Centro de Arte Contemporáneo a admirar esta muestra que se mueve entre lo figurativo y lo abstracto. Ahora nos lo explicará mucho mejor Elena como comisaria y el propio autor de la colección. Y bueno, pues que podremos también estar disfrutando de esta magnífica colección que nos ha sido prestada y confeccionada de muchísimos propietarios, ¿no?, que tienen esta obra y de muy diversos lugares hasta alcanzar esta colección de 40 obras y que vamos a poder disfrutarla hasta el 30 de mayo. Efectivamente, lo acaba de decir el alcalde, estamos hablando de un artista puntero, un artista que se ha repartido su vida entre Francia y Estados Unidos, Costa Rica también nos comentaba, pero que además de estos países pues hay expuesta obra suya en Alemania, Canadá, Japón, Inglaterra, Austria o Italia. Por lo tanto, bueno, pues eso nos da una muestra de la importancia del autor y de la colección que hoy inauguramos en el CAC de Málaga y que, como digo, pues animo a todo el mundo a que la pueda disfrutar. Además, con este tiempo maravilloso que tenemos siempre aquí, es una delicia. Y nada, tampoco me quiero extender mucho más porque yo creo que es mucho más interesante que Elena y el propio autor pues nos expliquen esta colección y exactamente la muestra que nos traen hoy aquí. Muchas gracias. A todos por su asistencia, da gusto ver tanta gente, que parece que las cosas empiezan a ser a ir un poco mejor. Muchas gracias, alcalde, por sus palabras y por Noelia, y efectivamente estamos encantados de presentar esta exposición, que como ya han dicho, es la primera vez que vemos a este artista en una exposición en España, pero que también es de las exposiciones que ha tenido en museos, es la exposición más extensa, ¿no? La exposición reúne, como hemos dicho, 40 pinturas sobre tabla realizadas en la última década y un grupo grande de las realizadas el año pasado, en el año 2020. Y de una manera o de otra todo se trata de paisajes emocionales, ¿no? También paisajes físicos que nos muestran estos mundos como
misteriosos o bueno, intrigantes y muy coloridos. Todas sus obras siempre oscilan entre la utopía y la distopía, y en esta selección de obras que presentamos se tratan una serie de temas que el artista ha tratado de forma recurrente, ¿no? Como sería el tema del hombre y la naturaleza, ¿no? La relación o la no relación que tiene la naturaleza y la arquitectura, el individuo y la comunidad, o el tema del ocio, del trabajo, lo particular o lo político, incluso lo local y lo global. Jules de Balincourt es sin duda un artista singular, un poco sería difícil de clasificar su trabajo, ¿no? Porque en su pintura confluyen la realidad y la fantasía con imágenes que surgen de su memoria y que han surgido como de una forma abstracta, ¿no? Y él empieza los dibujos aplicando unas manchas abstractas que luego darán lugar a sus composiciones. También en este trabajo hemos visto, además de la realidad y la fantasía, la figuración, la abstracción, elementos del arte pop, como estos colores llamativos, y también de la cultura popular. Está claro que es una pintura, es figurativa, pero queda patente, muy claro, que no pretende en ningún momento ser una copia de la realidad, ¿no? Una fotografía, y de ahí el uso de estos colores brillantes y llamativos. También es una obra que está muy influenciada por la trayectoria vital propia del artista, ¿no? Que como hemos comentado, él nació en Francia, ya desde joven con sus padres vivió en diferentes sitios, en Zúrich, en Ibiza, se mudó de muy pequeño a California. Allí este cambio para un niño pequeño, el contacto con una nueva cultura y el proceso de asimilación fue un proceso que le dejó huella en él. Luego de California se mudó a Nueva York, donde todavía vive y tiene un estudio, y ha estado viajando durante los últimos 20 años a Costa Rica, ¿no? Pues todo este tipo de estos viajes, incluso los desplazamientos o una inmigración, podríamos decir, queda un poco patente en el título de la exposición After the Gold Rush, tras la fiebre del oro, que en este caso lo que hace referencia no es a la fiebre del oro de California del siglo XIX, sino a este proceso de migración desde Francia a Estados Unidos que, bueno, cuando fue niño experimentó, ¿no? Que fue a esa posibilidad de enfrentarse a los nuevos inicios, a las nuevas fronteras, a las nuevas posibilidades. Hemos dicho también otra cosa característica, como habéis visto, todas las pinturas son pinturas sobre tabla, sobre madera, que él lo prefiere al lienzo, y que eso vendría, él de joven experimentó primero con la cerámica, ¿no? Joven, cuando vivía en California, estuvo experimentando haciendo cerámica, y eso un poco ha quedado en la utilización de la superficie de la madera, o sea, todos esos conocimientos han condicionado un poco su aproximación a la pintura, ¿no? El tipo de soporte, incluso los colores brillantes, un poco de los esmaltados que se utilizaban en la cerámica. Y en cuanto a los temas, como habéis visto un poco todas las obras, en la exposición hay una mezcla de diferentes formatos y de diferentes temas. Su obra sí que tiene una dimensión cultural, social, incluso política, y la sala que habéis visto, la sala en la que tenía la foto de los soldados, ¿no? En ese espacio igual algunas obras con un contenido más político, son unas obras un poquito más antiguas, ¿no? Vemos a los militares o la supervivencia, incluso hay lo de los cowboys y de los indios o de los patriotas, el altiparte americano, ¿no? Pero porque él lo que hace es procesar toda la imagen, la cultura visual o la vida en el siglo XXI, él la procesa a través de sus experiencias personales y es lo que plasma en la pintura. Y todas estas obras, uno de los aspectos es que parecen unos paisajes idílicos, pero siempre esconden como una segunda narrativa, porque en algunas de las obras, bueno, a lo mejor aquí vemos un santuario, que hay una playa, que se ven unas figuras, pues podrían ser turistas, pero igual son un grupo de refugiados, ¿no? O hay esta dualidad o estos paisajes idílicos que al final pueden
convertirse en paisajes distópicos. Entonces todo su trabajo es un poco una reflexión sobre todos estos temas. Hemos visto escenas, bueno, hay paisajes urbanos, escenas nocturnas, con la gente azotea de unos edificios, luego hemos visto la naturaleza, paisajes más idílicos, el tema de las cuevas, también vendríamos esta idea del refugio, el tema de las islas, la isla que también como un refugio, como un paisaje idílico, ¿no? Son este grupo de temas, pero siempre hay como esta dualidad de todos estos aspectos y ese cierto misterio, porque bueno, las obras sí son accesibles para el público, pero evidentemente están abiertas a interpretaciones. Y luego ya hay un grupo importante de obras realizadas en el 2020 que han cambiado un poco, hay menos figuración, e igual son un poquito más abstractas. Estas obras se realizaron en Costa Rica durante el periodo del confinamiento y un poco muestran pues toda esta idea de la necesidad de invasión y de unas nuevas realidades que nos hemos de enfrentar. Y más o menos, estos serían todos estos temas, y estas son obras nuevas que hay, este exuberante de la naturaleza, pues nos pueden recordar al cierto primitivismo o incluso artistas como Gauguin, bueno, en fin, toda la cultura visual y artística que tiene el artista. Y ya un poquito dada esta introducción, ya mejor que ya hablaremos con él, pero bueno, quería dar las gracias a Jules, porque esta exposición es de las exposiciones que teníamos programadas un poco, que se tuvo que posponer debido a la pandemia y que en estos momentos pues ha sido un esfuerzo logístico importante. Quería dar las gracias al artista por su generosidad y a su estudio, a todos los coleccionistas que nos han dejado obras, porque a pesar de la situación pues la gente ha accedido a prestarnos las obras que vienen de Estados Unidos, de por toda Europa, incluso de coleccionistas asiáticos. Ha sido complicado porque ahora todo es más complicado, pero bueno, todo el mundo hemos hecho este esfuerzo y encantados con ello. Y por último, quería dar las gracias a las galerías que nos han apoyado. Aquí tenemos a José Castanal, director de la Galería Tadeusz Ropar, también a todas las directoras Benedict Burros, que se acaba de ir, pero que nos han apoyado mucho, y a la Galería Victoria Miró, que han colaborado con nosotros. Y por supuesto quería dar las gracias a todo el equipo del Can Málaga que ha hecho posible pues que tuviéramos esta exposición. Pues yo ya le paso la palabra a Jules. Elena, yo pienso que es mejor si yo hablo en inglés o francés, que mi español es muy mal. Yo solo vivo en Costa Rica muy pequeño tiempo, no aprender español muy bien at the moment, so I'm going to speak in English if that's okay. Well, first off, I'd like to thank Helena and the museum for giving me this opportunity to show so much of my work outside of America. I'd also like to thank the mayor and the Minister of Culture. It's nice to see art and culture being taken so seriously with all these journalists here. In America, painting and museums, it's not so much part of the cultural infrastructure. It's separate, and here it's nice to see the city and the arts so interconnected. So I just want to thank everyone for giving me this opportunity. I'm going to do that part and then we'll continue. Bueno, buenos días a todos. El artista ha querido en primer lugar agradecer a Elena Juncosa, al CAC, por darle la oportunidad de mostrar tantas obras y hacerlo fuera de Estados Unidos. Dice que también quiere agradecer al alcalde y a la concejala de Cultura. Dice que es muy interesante ver aquí cómo el arte y la cultura están presentes en la vida de la ciudad. Dice que en Estados Unidos el mundo de la pintura y de los museos pues no están tan conectados con lo que es la ciudad y no forma parte de la infraestructura de la ciudad. Así que está muy contento de que aquí la ciudad y el arte vayan de la mano.
For me, this exhibition has paintings from the last 10 years, and I've been painting for 20 years, but to see these paintings from the last 10 years is almost like a family reunion for me. A lot of these pieces have never coexisted, and for them to all be together, intermingling, is new for me. A lot of these paintings, like I said, have never been in the same room together, so it's great for me to have this experience. Respecto a esta exhibición, más concretamente, como han comentado anteriormente, son pinturas que se han realizado durante los últimos 10 años. Él lleva 20 años dedicándose a la pintura, pero ver aquí obras de los últimos 10 años es como una reunión familiar, porque estas obras no se habían exhibido juntas antes. Entonces es muy gratificante para él ver cómo estas obras están todas juntas. I like the free associative stories that come up when these images coexist together, and the possibility of the spectator to create his own narrative. A lot of these paintings were never meant to be together, and to create this new narrative is a nice new opportunity for me. Dice que le gusta mucho el hecho de que el espectador, el visitante de la exposición, pueda crear sus propias historias conectando unas obras con otras, porque dice que estas obras pues no estaban concebidas para mostrarse juntas, así que le resulta muy interesante que el espectador pueda crear una narrativa entre las distintas obras, que es una nueva narrativa que no se había pensado antes. Most of these paintings are purely from my imagination. They're not from photography or from any other reference point. For me, I'm interested in my own processing of culture and information, and how to transmit my experience living in the 21st century into painting, and what does that story tell. Dice que estas obras surgen de su propia imaginación. En la mayoría de los casos no surgen de una fotografía o de ninguna otra referencia. Es su forma, es su propio procesamiento de la cultura, de la información y de lo que es la vida en el siglo XXI, de su propio procesamiento, de su propia experiencia reflejada en sus obras. People always ask about the color in my paintings, and I think it's more interesting for me to add a psychological and emotional element to the work through color and through my own imagination versus working from photography and just copying a photo. Que muchas veces le preguntan por el uso del color en sus obras, y para él lo interesante, lo que realmente le interesa es el enfoque psicológico y emocional que el color da a sus obras. Es su forma de mostrar el mundo a través de estos colores, en lugar de hacer obras a partir de una fotografía. I like to think of painting, in a sense, for me as a road trip where I don't know where we're going. It's an adventure in the sense that it's a self-discovery as I'm working. Most of these paintings are they start purely abstract, and through the abstraction I sort of find the image in the abstraction, but there's no preliminary drawing or real idea. They're really just worked intuitively, and eventually through that intuition comes an image and a narration. Dicen que estas obras, cuando hace una de estas obras, es como un viaje en carretera, es un viaje en el que no sabemos hacia dónde nos dirigimos. Es una aventura en sí misma, es una exploración en sí misma. Empieza con una imagen puramente abstracta, y a través de esa imagen abstracta él va encontrando imágenes. Y es decir, no hay unos dibujos preliminares sobre los que se basa la obra, sino que es a través de su propia intuición, a partir de ese dibujo abstracto, a través de esa intuición van surgiendo imágenes y va encontrando la narrativa que quiere mostrar.
maybe to continue the discussion, it's more interesting if there's questions and answers. Quizás sea más interesante para continuar el debate que haya preguntas por parte del público y que las respondan. Sí, hay mucha producción de 2020, dice que se hizo durante el confinamiento. ¿En qué medida ha influido eso a los temas que aborda? Hay muchas obras de ciudades, no sé si por nostalgia de la vida en la ciudad. Hay otra que dice primer contacto, en un momento en el que es imposible que se tenga contacto. Y bueno, pues cómo se ha colado en su producción. Right, so Elena mentioned that many of these paintings were done in 2020 during the lockdown. So the question is, what has been the influence or the effect, the impact of the lockdown and of this year 2020 in your work? One of these pieces, for example, is called First Contact, or you can see also some images of buildings, cities. So what is the impact of the pandemic and the lockdown in your work from 2020 in general? Good question. Well, as an artist, we are always quarantined. I didn't change my life so much, luckily, because I'm always working in isolation as an artist. So there's not, it wasn't as much of a shock for me because I work in solitude. But yes, the painting First Contact was sort of this idea of what will be let's just say I'm looking forward to, I think there will be a sort of renaissance or a roaring 20s of sorts post-COVID, and I look forward to seeing the changes that will happen. Buena pregunta. Dice que bueno, que como artista, en general los artistas ya trabajan o viven bastante en cuarentena. Entonces él normalmente trabaja de forma aislada respecto a otras personas, con lo cual no fue un impacto, no fue una gran diferencia, un gran cambio para él esa parte, ¿no? Porque él suele trabajar en solitario. Pero respecto a esta obra que se llama Primer Contacto, pues un poco lo que quería él ahí mostrar es ese deseo de conocer cómo va a ser la nueva normalidad que vamos a tener, cómo va a ser ese renacimiento, esos años 20 de este siglo en el que vamos a estar con tantas ganas de hacer cosas, ¿no? Entonces, esa obra refleja un poco esa curiosidad que él tiene por conocer cómo van a ser estos nuevos años 20. Sí, una curiosidad sobre el único autorretrato que hay en la obra, en la exposición, perdón, que además rompe un poco con la verticalidad que hay siempre en su pintura, que me da la sensación, ¿no? Una obra muy vertical, menos en ese autorretrato, en el que también aborda el tema de la isla, qué significa para él, ¿no? Está muy presente. Right, another question is about, there is only one self-portrait in this exhibition, and this self-portrait breaks a little bit with the rule of verticality of the other pieces. So, and it shows an island as well. So what is your idea, or what do you try to convey with islands in your work? Well, the island for me is an interesting metaphor because at the same time it has a utopian and dystopian sort of symbolism in the sense that an island presents the perfect refuge or sort of lost paradise, but an island also can represent isolationism and nationalism, and these two dichotomies interest me. I like my work to present two possibilities, sort of at these crossroads in humanity. Sí, dice que bueno, que para él el representar una isla, esta idea de la isla pues tiene un significado utópico y distópico al mismo tiempo, porque una isla se puede interpretar como un refugio, como el paraíso perdido, pero al mismo tiempo es un reflejo de un aislamiento, de un nacionalismo. Y a él le gusta mostrar en su obra esta dicotomía entre dos posibilidades, este cruce en el que se encuentra la humanidad. Muchas gracias.